Cuando vengas a Mérida, déjate llevar por el fascinante mundo que te ofrece. De un lado se encuentra la colonia García Jiménez y del otro lado se encuentra aquel que fue un pueblecillo muy hermoso, muy pacífico. Este es el corazón de la colonia Itzina. Iniciaremos el recorrido desde el Paseo de Montejo. Al centro veremos el monumento a Justo Sierra, realizada por el escultor Jesús Contreras en el año de 1906. Fue donado por el Mundo Casares Martínez de Arredondo. A la izquierda, donde hoy se encuentra el Fiesta Americana, se encontró el Club Deportivos Bancarios. Allá hay una casona también grandecita que se conservó. El cronista Gonzalo Navarrete Muñoz señala que la revolución tuvo el acierto de reivindicar el pasado indígena. El Paseo de Montejo se le cambió el nombre y se consagró en honrar la memoria del indómito Nachi Cocom. Sigue señalando que todavía en tiempos de Carlos Loret de Mola existió un gran letrero en las inmediaciones del Impala que decía Paseo de Nachi Cocom. A la derecha, donde se encuentra este recién supermercado, en su acera se encontraba lo que era el drive-in. En épocas juveniles y muchos años atrás, los estudiantes de la escuela modelo ahí iban a liarse a golpe. Es donde inicia la avenida Pérez Ponce. Personas mayores refieren que ahí donde hoy se encuentra dicho súper, señalan y hasta la curva de la avenida Pérez Ponce había una comunidad china en la que en dichos terrenos existía gran variedad de cultivos y la venta de un cierto tipo de flor que ahora ya no existe. Iniciando el recorrido por la avenida Pérez Ponce, nos encontraremos con el canal 13. La antena no ha cambiado y a veces había funciones de box aficionado, había programación por las tardes y había dentro de ellas programas con interacción del canal de la sociedad. Si querías ir a cantar, cantabas allá con todo gusto. Más adelante, dentro del recorrido de la avenida Pérez Ponce, veremos la Casa Blanca, que es esta, de estilo arquitectónico europeo francés. En el recorrido veremos la Casa del Arzobispado, casona construida a principios del siglo XX por Evelino Montes Linaje, quien nació en España en 1868 y murió en Mérida en 1956. Se casó con María Molina Figueroa, hija del acaudalado hacendario Olegario Morina, cabeza de la denominada Casta Divina, grupo oligárquico del Porfiriato en Yucatán, que adquiriera de este el segundo arzobispo metropolitano de Yucatán, Fernando Ruz Solórzano. Fue utilizado como sede del arzobispado y a la muerte de esta en 1976 pasó en manos del tercer arzobispo metropolitano Manuel Castro Ruiz, quien la obtuvo de herencia para posteriormente pasar a la familia Cajernahum, representación simbólica del desplazamiento real de la antigua casta divina por una nueva casta. Esta es la casa del campanario, quien fuera de Alberto Cáceres Ponce, presidía la Coparmex Mérida de aquellos años, finales de los 60, y que se contara en crónicas de reuniones en ella para defensa de la legalidad en épocas de política entre Loret de Mola y Correa Racho. Como podrás observar, se ve el busto a Venustiano Carranza, cuyo nombre lleva la colonia que se encuentra a sus espaldas, que fue la segunda colonia en la ciudad de Mérida. La primera fue la García Jiménez. Poetas como Fernando Espejo Méndez vivieron sobre esta avenida. Cerca Roberto Sarlat Corrales, cantinelista de su época. En el final destacan también Humberto Lara, conocido también como el Cato, Juan Gabriel Molina Font, Carlos Moreno Medina, Jorge Peniche, conocido como el Señor de Chiná. Destacaba por ser conocedor de la historia de la canción yucateca. Leopoldo Peniche Vallado. Por su parte, Gabriel Ramírez Aznar, cineasta, pintor y ensayista, fue habitante de Chiná adulto, y desde luego seres humanos que hasta hoy siguen construyendo su propia historia. Como ven, en algunas tomas asoman ciclistas. Vimos las rieles del tren, las antiguas rieles del tren, y yo había propuesto en algún tiempo de que se haga un corredor ciclista
desde la 60 Norte hasta el Parque de la Plancha, que le quieren poner Central Park, perdón, Parque Central. Y también otro corredor que se vaya a Circuito Colonias hasta el aeropuerto. Avenida Pérez Ponce se debe a Tomás Pérez Ponce, nacido en 1862 hasta 1945. Fue un periodista y sindicalista mexicano que nació y murió en Mérida, Yucatán. Perteneció a la corriente anarquista y sostuvo amistad con Ricardo Flores Magón. Fue encarcelado en varias ocasiones por la expresión de sus ideas y su trabajo periodístico de denuncia. Diputado local, candidato a presidente municipal en Mérida en 1915, participó en la fundación de la Casa del Obrero Mundial en la Ciudad de México y más tarde organizó la sección correspondiente a Yucatán. Fue precisamente la convención política de la Casa del Obrero Yucateco la que impulsó su candidatura a la presidencia municipal, a la que renunció para dar paso a Antonio Rosell, primer obrero que alcanzó el cargo de alcalde de Mérida. Esta es una hermosa casa en la avenida Pérez Ponce, donde empieza otra avenida. Es la Casa Faller, construida en 1949 por diseño del arquitecto Carlos Castillo Montes de Oca. En la actualidad es usada para eventos sociales y cuenta con un jardín esplendoroso y envidiable. Se encuentra en la actualidad precisamente donde termina dicha avenida. Como se ve, es un hermoso, muy hermoso predio. Ahí empieza la avenida Rosario Internacional y la avenida Miguel Alemán. Esos hermosos jardines. Se señala que en la parte de atrás hay un hotel boutique. Y esos son los hermosos jardines. Se recomienda dar una vueltecita en esta ruta digna por el día, porque puedes observar más la belleza del lugar. Ahí se encontraba Correos desde hace muchísimos años. Era un edificio un poco más chico. Y aquí vemos unas de las casas, las hermosas casas que hay en la zona. Este predio es ocupado desde hace muchos años como sede del Club Rotarios de Mérida. Se conoce como Casa de la Amistad, local de recepción y eventos sociales en los años 70 y 80. Esto independientemente de las actividades propias de los miembros de dicho club. Este predio por muchos años su característica ha sido el tener una plancha de cemento que en el transcurso de los años ha perdido aún más el entorno del cuidado del medio ambiente, y lo que recomendaría, si están a bien escucharme, es restaurar el hábitat perdido y darle un poco más de color, de vida natural, que sea un poco más agradable al medio ambiente del lugar. Atrás de la Casa de la Amistad aproximadamente vivió Iván Donald Pacheco González, condecorado con la Medalla del Valor, cumpliendo parte de sus sueños y recibiendo a su muerte 5 estrellas en la Guerra de Vietnam. Tenía 29 años en el fatídico 27 de julio de 1968. Era cabo ametralladista de helicóptero en el ejército de Estados Unidos. Se dice que su hermana Elsa tenía la medalla. Sus hermanos formaron el grupo de los 4 mayas, haciendo pirámides o acrobacias en todos los Estados Unidos, llevando a la península de Yucatán a lo largo y ancho de los Estados Unidos. Negocios han ido y han venido, algunos se han quedado. Observamos a la derecha hace ratito, en el segundo piso, desde hace más de 50 años, fue de Karate Do y sigue siendo, pero con diversa perspectiva, casi presentándose como del Mossad. Abajo estaba la Sultana de Don Raj, que vendía revistas y dulces en aquella época de los 70. Es de señalar que muchos años atrás, antes ese edificio no existía, en la esquina estaba ubicada la caseta de policía o cuartel de policía que daba el orden. En esa esquina siempre existió una farmacia y en aquella época las jeringas no eran desechables. Las agujas venían en unas cajitas. Aquí estaba la Conasuper hace muchos años como un intento de mitigar la economía familiar y ayudar a las familias. A continuación vemos allá vivió el 2 veces gobernador Víctor Cervera Pacheco. Después
trasladarse con su familia a una casa al noreste de la iglesia. Al lado izquierdo, hace como 60 años estuvo el Kinder de Amparo Granja, quienes alumnos hoy con más de 60 años aún la recuerdan. A continuación, para nuestros hermanos peninsulares en Quintana Roo, les presentamos lo que fuera ayer la secundaria federal número 1 Santiago Burgos Brito, hoy Escuela General. Aquí estudió el primer gobernador del dicho estado, Jesús Martínez Ros. También, por qué no señalar, los gobernadores de Yucatán, el anterior, y Francisco Luna Cam. Su origen fue un internado, pasó por varios edificios. Este que se construyó en el año de 1962. Hoy, con cerca de 85 años de existencia, esta escuela alberga y albergó a generaciones de estudiantes de ambos sexos. Se recuerda, entre otros muchos maestros, más o menos, que nos tocaron en nuestra generación: a Jaime Vázquez Barceló, el güero de educación física Lizarraga, su hermanito David, Elsa Sosaya, Leticia Bolio, Wilber Burgos, Cuauhtémoc Ayala, Denise Silvia Escalante, Rosita Coronado, Niurka García, Aide Bolio, Diego Barbosa, Araceli, Yadira Medina Hall, Rogel Aguilar, Gonzalo González y el subdirector director Rogelio Rivero Alvarado. Se destaca también que la cooperativa estaba Mauro, y de los amigos que ahí conocimos son tantos que no nos daría tiempo de mencionarlos. Entre la Federal 1 se encontraba la guardería o casa cuna. A la salida de esta, en la primaria, tuvimos la osadía de hacer una pequeña bromita a Paloma Cordero de la Madrid, esposa del presidente de aquellos años. Así se ve ahora la primaria Ignacio Zaragoza. En perspectiva, las cosas las ves más chicas o pequeñas, incluyendo el tiempo. Maestros de la generación que podemos recordar es Luz, Ruth, Lisbeth Solís, Fey Colomé, Amelia Gamboa, Ángel Lichi, Loza Bolio y la directora Fidelia Sánchez de Mendiburo. Allá me encontré un portafolio lleno de oro que mi mamá averiguó de quién era, y hasta la fecha pues no dieron ni siquiera para un chesco de recompensa. Este ya es el kinder, el jardín de niños, que prácticamente este jardín casi no ha cambiado. Del lado derechito sí habían unos juegos para niños, ahora deben estar ubicados en otro lado. En fin, casi no ha cambiado el entorno. El que sí se ve más cambiado es el CAM Yucatán, fundado en 1965. Dentro de él se ve ya muy equipado, ya que en el pasado había un área verde que incluso se reunía el grupo 10 de Scouts. Es esta escuela la que estamos viendo. Adentro pues había un campo verdecito, y enfrente de él, enfrente de esta escuela, pues hay un parque que se llama el Parque del DIF, o al menos así lo conocíamos. Ahora se ve el camp de esta manera. Ha crecido bastante en los últimos años, y hay que darle atención a esta escuela, porque hay que buscar la manera de incluir en todos en la vida social de nuestra ciudad. Este es el Parque del DIF. Es de recalcar que este parque es el único sitio destinado a los niños en la colonia. Incluso el grupo 7 se reunía donde ahora está este estacionamiento. Era un área público para jugar. Y aquí derecho pues nos vamos a la casa nos vamos al Alemán, y del otro lado nos iríamos precisamente a la casa Faller. A unas cuadras atrás pues vivió Abimeri, viejo amigo también. Es de destacar que dentro de la colonia Ixtuna no existe monumento alguno resaltando algún héroe de la patria o algún acontecimiento importante de la historia social del país, tan solo en el pedacito correspondiente que le toca al monumento a la bandera. De la misma manera, aunque en el pasado hubo campos de fútbol y béisbol frente a la iglesia, esta colonia no tiene ningún lugar público para el esparcimiento deportivo de la población joven. En esta zona, más o menos atrás de esa parte, vivieron los Concha Torres. Daniel Concha, que jugó con el Rogers, igual que su hermanito
Julio Concha Torres, y este último también jugó en segunda división con los Venados de Yucatán. Aquí vemos más hermosas casas de la colonia Ixtla. La Liga de Acción Social de Yucatán, México, es una asociación civil de carácter cultural y social con fines no lucrativos, fundado en el año de 1909 por Gonzalo Cámara Zavala y otros personajes a principios del siglo XX. El fin establecido para la Liga en ese entonces era el estudiar los problemas prioritarios que se enfrentaba la comunidad en el Estado y proponer soluciones y programas de acción para resolverlos. Los asuntos prioritarios en el accionar de la Liga fueron de carácter cultural y educativo. Aquí vemos la casa de la Liga de Acción Social de Yucatán. Ya regresando al Parque Dixna, vemos la iglesia, estamos en la parte oriente, nororiente. Al fondo, un hecho histórico es que ya había un banco, si la memoria no me falla, era del Atlántico, y resulta que fue asaltado por unas personas o una persona a caballo. Desde luego fue a parar muchos años a la cárcel. A continuación vemos esta hermosa casona, y enfrente de la esquina, en la esquina, cruzando la esquina, está esta casa denominada La Novia Envidiada, casa de la esquina donde vivió una hermosa y bella señorita de apellido Rivero, y quien fue la inspiración de un bambuco de Ricardo Palmerín con letra de Roberto Sarlat Corrales, de quien ya hemos mencionado. En 1867, al cerrar definitivamente sus puertas el seminario conciliar, Norberto Domínguez Elizalde y Crescencio Carrillo y Ancona establecieron el Colegio de San Ildefonso, un colegio privado y selectivo de inspiración jesuita que seguía un programa de estudios inspirados en el Liceo francés. El Colegio de San Ildefonso compartía instalaciones con el Instituto Literario de Yucatán, también fundado en 1867, dos instituciones que educaron a varias generaciones de la élite peninsular. El Colegio de San Ildefonso llegó a ser una institución de primer orden con su propio observatorio meteorológico, con los aparatos más avanzados de su tiempo, con espléndidos gabinetes de física, química, zoología, geología y mineralogía. Su biblioteca, con más de 5,000 volúmenes, era respetable. Se ha dicho que el Colegio de San Ildefonso se encontraba a la altura de las mejores de América. Los egresados del Colegio de San Ildefonso egresaban hablando francés e inglés con fluidez. El Colegio de San Ildefonso cesó sus operaciones cuando el general Salvador Alvarado, al triunfo de la Revolución Constitucionalista en 1915, decretó su clausura definitiva como institución educativa pública. A partir de 1938 funciona el local privado en el rumbo Diximna, con la única misión de formar a los candidatos adultos al sacerdocio, la arquidiócesis de Yucatán. El 11 de agosto de 1993, en sus actividades pontificias en Izamal, Juan Pablo II voló a Mérida para hacer 2 recorridos por la ciudad y una breve visita a la catedral. También asistió a una comida en el seminario conciliar. Por la tarde de ese primer día de actividades ofició una ceremonia en una zona entonces despoblada del poniente de la capital y que ahora es el fraccionamiento Juan Pablo II. Histórico es el hecho de que un papa pernoctara en el seminario de San Ildefonso, que aquí estamos viendo y que se encuentra precisamente en la colonia Ixtla. El día primero, Juan Pablo ofreció una misa a personas y seminaristas que lo atendieron en la sede del Seminario Mayor y emprendió un recorrido de 20 minutos hasta el aeropuerto internacional, donde fue despedido por la entonces gobernadora de Yucatán. Pues ahí en esta esquina, desde donde estamos, sobre la avenida, sobre el circuito Colonias, vimos el Parque de la Colonia México. Niños lo conocíamos también como el Parque del 8, por una peculiaridad que tiene. Esta es la entrada a la colonia Ixtla en su parte norte.
Esta es la casa de los estudiantes extranjeros sobre el circuito Colonias desde la parte de Ixminar, desde hace muchos años, pues allá iban a los estudiantes. Y en este lugar es un lugar histórico, aunque usted no lo crea, donde se encuentra el súper. El hecho de que ahí donde se encuentra el centro comercial de una familia trabajadora, en la esquina había una casa de don Carlos XI, y después seguía la casa del gobernador de Yucatán, Graciliano El Puche Pinzón, y seguidamente la casa donde se ven las rejas color negras, la bella mamita de Carlos del Che Rojas. El primero buen hombre, trabajador y con amena charla cultural que suele entretener. De estas tierras vamos a partir de este punto donde puedes comer unos tradicionales fiambres o tacos en la esquina del Guayané. Puedes preguntar a cualquier transuante cómo llegar. Más adelante, del lado derecho, vivió el último año de su vida, en los últimos años de su vida, el gobernador de Yucatán, Víctor Cervera Pacheco. Aquí estamos ya en Ixminá. En Ixminá, esto es conocido como La Alianza. Fue construido el conjunto habitacional con amplios corredores erigidos por Joaquín García General. Si mal no recuerdo, precursores de la reparación de equipos de aire acondicionado estaban los Down. En la esquina se encontraban ellos. En la esquina siguiente, del lado derechito, se encontraban ellos cruzando la esquina. Aquí también se hacían las cascaritas de fútbol. Aquí estaban los Down, aquí se hacían las cascaritas de fútbol. Y vemos otra vez la casa o los predios conocidos como La Alianza. Vamos a ir ahorita a donde se encuentra la actual casa del sacerdote. Esa casa está en la esquina, está precisamente, es esta, la casa del sacerdote. A la derecha, más a la derecha, donde habían unas canchas de tenis, vivían los castellanos, también tenían sus negocios. Aquí a la izquierda, en la mera esquina, habían unas casas de madera y vivía Fai, quien vendía golosinas en la calle y bombitas en su casa. Más adelante eran terrenos de la casona que había en la esquina y que se conocía como el DAC o el DAP. Sobre la calle de la izquierda, ya yendo para Ixminá, vivía Roger Cicero McKinney, importante escritor y poeta. Aquí ya vemos el CUM, el Centro Universitario Montejo. Ya estamos dentro del corazón de Ixminá. Y pues allá habían campos de béisbol hace muchos años. De Mérida, de Yucatán.com, se desprende una publicación que más o menos aclara el pueblo de Ixminá, abro comillas. Se cree que era un oratorio del dios Itzamna y que era un cacicazgo gobernado a la llegada de los españoles por el cacique Izam Tech. Más adelante señala, se procedió a levantar una capilla consagrada a San Miguel Arcángel, quien luchaba contra el demonio, que se presentaba en forma de serpiente. La iglesia, más o menos como la conocemos hoy, fue fundada por Andrés Cham y hay una placa que consigna la fecha 1710. A su vez, la fachada del templo tiene una placa que data de 1719, que pudo ser la fecha en que se terminó la edificación. Sin embargo, la pila bautismal data de 1689. En el siglo XVIII fue un sitio de recreo. A partir de 1868 se empezaron a trazar lotes para su venta sin mayor éxito. A finales del siglo XIX y principios del XX, las familias comenzaron a establecer no solo casas de recreo, sino sus propias residencias. Tuvo una estación de ferrocarril y su propio cementerio. Para 1902 el poblado estaba vinculado a Santa Ana, por lo que se pidió que formara parte de este barrio colonial, aunque desde mucho tiempo atrás estaba vinculada a la mejorada por el ferrocarril. En 1903 quedó formalmente integrada a Santa Ana, la compañía de tranvía de Mérida. En el templo se venera o se ha venerado a San Miguel Arcángel, a la Virgen del Perpetuo Socorro, al Cristo de Equípulas, al Cristo de las Ampollas y a Nuestra Señora de Guadalupe.
Enfrente de la iglesia también estuvo la sala de fiestas infantiles para niños, para hacer fiestas. El Principito. También podemos narrar que el padre de Fernando Rodríguez en esa colonia era quien tenía el negocio de chicle Asiano Citec, goma sin sabor que da origen al chicle de hoy. El padre de Alfredo Aguilar Quirós surtía la leche fresca en las inmediaciones, así como los hermanos Camino de Core. La madre de Belio Renan Gamboa producía tabletas de chocolate y Fernando Follín y su padre eran quienes reparaban las veletas que abundaban en décadas pasadas. Hace ratito vimos en un letrero que ponen a Canchijó el nombre de To. To es un pájaro. O se le denominaba cuando subíamos en el camión de Chuburná para Eximá. La gente decía, ¿dónde vas? Le preguntaba el camionero, decía ajo, decía no a To. Pero bueno, a veces creen que hay gente que queremos ya cambiarle los nombres a las cosas. Mérida es Mérida y así se va a quedar. El Paseo de Montejo es el Paseo de Montejo, pero hay que decir parte de la historia y de la historia la realidad. Esta casa hace muchos años se encontraba a punto de caerse y hubo una reparación y la arreglaron muy bien. Allá se encontraba el bar El Callejón del Árbol. Creo que donde se dice se renta estaba la tienda La Popular. Al lado sí creo que había algo de fotos. En la esquina hubo mucho tiempo una pequeña sucursal de la panificadora Montejo. Y ya les habíamos dicho en la esquina, en ese lugar de 2 pisos, que siempre estuvo lo de karate. Por allá también se ponía un chinero. Y en este lugar sería muy bueno que se haga el festival Incluyendo al Sol, en donde se involucre a gente con cierta discapacidad. Así como los jueves se hacen las serenatas de Santa Lucía, aquí en esta zona se podría hacer y se propone que se haga el festival Incluyendo al Sol, en donde canten las personas con alguna discapacidad de cualquier tipo, combinándolo con personas yucatecas que canten, toquen, bailen, se hagan entrevistas a los servidores públicos del estado, del municipio, federales, y hagamos del Parque de Iximná una colonia con movimientos y tanto movimiento de ambulantaje. Vamos a parar un momento la imagen para que precisamente en esta zona veamos cómo transcurre el tiempo y cómo la vida se va en un abrir y cerrar de ojos. En un abrir y cerrar de ojos veremos cómo han cambiado las cosas y veremos dónde pasan los vehículos, cómo pasaba el truck. Tres cosas importantes de el kiosco que está en la esquina del CUM donde estuvo la asociación de la calesa que antes era servicio de trenecito y las rieles donde pasan los autos. Ahora pues pasaba el truck. Esta hermosa casa hace algunos años cuando yo era niño pues estaba ladeada y fue objeto de una excelente remodelación. Atrás podemos ver ese árbol, esplendoroso árbol que ha pasado huracanes, tempestades. Y pues habría que ponerle una plaquita para explicarle a la gente que por allá cruza de qué se trata y cuáles son las creencias antiguas sobre este árbol. Vivía Carlitos, una casa muy grande, había una piscina en la parte de atrás y aquí otra toma del árbol. Los carros que vienen del lado derecho pues cruzan una parte de las rieles del tren, vienen de donde era Veladoras del Faro, que una vez se fundara hace muchos años. Aquí vemos otra casa. Pues aquí con lo del COVID, aquí bien se podría poner una cafetería y restaurante con comidas tradicionales a buen costo, al aire libre, para que la gente pues, disfrute un poco de lo que es Iximná. Esta es otra casa
Licina. Abajo vamos a poner una descripción de programas para mejoramiento de habitaciones. Ese terreno siempre estuvo desocupado, era un terreno baldío. Y esta hermosa casa también, no sé qué nombre tendrá, pero muy hermosa, muy bella. Hice la toma del lado, ya que pues habían vehículos que impedían una buena toma. Y la visual pues también se me dificulta. Aquí estuvo el DAP, creo que Carabeo fue su director. Había una casona muy grande. A la derecha se va uno al Parque Licina. Era una casona muy grande, que recuerdo tenía unas bellas escaleras y un terreno en la parte de atrás. A la izquierda pues existió un bar que antes fue la Milpa de Valerio como bar. Sobre la calle de la derecha donde venían los autos, por allá vivió Francisco de la O y Alejandro de la O. Francisco de la O pues fue un artista, y estas rieles que les decía que se podría hacer un corredor ciclista hasta el aeropuerto y hasta lo que era Cordemex. Aquí estuvo, a la izquierda estuvo también la Milpa de Valerio, donde vendían salbutes y panuchos. Por allá vivía Carlos Zul, vivía Beto, vivía Los Barreras, vivía Chucho Zul, infinidad de amigos que crecieron. Aquí en esta zona, precisamente en esta toma, estaba la estación de ferrocarriles. La plataforma la ocupaba del lado antes de esas rieles, y esto es vamos desde la Volkswagen Licina. En esa calle, en la 479 de esa calle 58, es histórica porque vivió don Huacho Espinosa, y esta casa, lo reitero, es Espinosa, ya que en ella vivió Joaquín Espinosa Huacho, y recibiera el mensaje de Alcohólicos Anónimos en Yucatán, en el Panteón Florido de Bill W., quien estaba de paso en Mérida, al parecer tras visitar las ruinas de Chichén Itzá. A raíz de este acontecimiento surge el grupo de AA denominado Panteón Florido, y el grupo de AA conocido como el Crucero en Encina. Esto en los años de 1957. Tuve el agrado de conocer a don Huacho de niño, ya que vivíamos en la casa de al lado. Vivían otras personas, aquí vivían Denis y aquí vivían los Basol. Los Basol se caracterizaron por introducir el fútbol americano a Yucatán, también las tradicionales tortillas de harina, y la casa grandota que se ve allá era de los Peniche, una señora muy agradable. Esta toma la hago porque aquí había una cancha de voleibol en la Volkswagen, y los trabajadores después de trabajar pues disfrutaban de juegos deportivos. Esta es la casa que les decía de los Peniche, y no se debe tener parentesco con el notario Peniche. Aquí la toma de la actual María Elena. Por acá vivió Alejandro Góngora y su hermano Francisco Góngora. Su papá era maestro de la Prepa 1. Ricardo Góngora pues jugó fútbol con los Leones del Lince de tercera división. Y en la calle hacia la izquierda, al fondo hay unas casas muy grandes. Era de un señor, me acuerdo que entre ellas había uno del señor Rijani, que era muy buena gente. Y aquí pues Juan Pacheco, el cuarto bat, es donde empezó con su tienda, lo de la tienda María Elena. En este lugar pues hay que agendar la cita para venir a ver estos carros. Se encuentra precisamente frente a la Ford Montejo. ¿Qué tiene de histórico este lugar? Bueno, histórico o un relato es que aquí en la esquina, un poquito antes de la esquina, como 5 metros, estaba el cohete. Y en ese crucero, en esta casa, creo que de color azul, había una tortillería.
Sobre esa calle, una esquina más a la izquierda, vivía Diego López Rasgado, que fuera venerable de la muy respetable logia simbólica La Peninsular, la gran logia peninsular. Y estamos sobre más o menos la planificadora Montejo. Esta casa siempre fue muy grande, muy bonita, muy hermosa. Esta casa siempre fue muy bonita. Aquí vemos un súper, ahí estuvo, no me acuerdo qué súper. De característico a este lugar es que allá habían tianguis, sobre todo vendían mucha artesanía hace muchos años, era medio baldío y habían unos subterráneos donde se almacenaba el agua. Pues esa es la escuela modelo para sí, para todos. Una escuela muy antigua, más de 100 años, pues fue fundada en 1910 en plena Revolución Mexicana. Se erige como un importante medio educativo para los niños de muchas generaciones y jóvenes de muchas generaciones. En años recientes se convirtió en un espacio educativo para la niñez y la juventud femenina. A más de 100 años de su existencia, podemos recordar a José Novelo, Juan N. Cuevas, Lucrecita, Antonio Rivero, Luis Brito Pinzón, el destacado Ariel Avilés Marín, el maestro de educación física Sabido y a muchos otros que han dejado historia en la educación en Yucatán. Si te gustó el video, no olvides darle me gusta, compartirlo y hacer un comentario si quieres aclarar, añadir algo, con mucho gusto. Y bueno, esperamos que este video sea de su agrado. Muchas gracias por suscribirse al canal también. Hasta pronto.